Un virus mortal. Te voy a hablar de 5 grandes pandemias que han sucedido en la historia para después de hablarte de este virus mortal que ha venido matando a millones de personas desde la antigüedad. Hey, mira, ¿cuáles han sido las pandemias que han marcado la historia? ¿O por cuántas pandemias han habido en el mundo, en la historia? La humanidad ha sufrido más de 20 pandemias o epidemias de la que se tiene constancia. Una de las que hizo estrago y dejó más de 75 a 200 millones de personas muertas es la peste negra. Esta pandemia se registró en el año 1347 al año 1351. Hey, la peste negra es considerada la epidemia más devastadora de la historia. Miren lo tremendo de esto, de la historia de la humanidad. El brote repentino de esta enfermedad es en el siglo XIV. Afectó, según estiman modelos de predicción actuales, entre el 75 y 200 millones de personas que, traducido o porcentaje, presentan un 30 a un 60% de la población europea. Miren lo tremendo de esto. De acuerdo a los datos, escuche bien esto, de acuerdo a los datos actuales, el inicio de la pandemia de la peste negra tuvo su epicentro en Asia. Comenzó en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa hasta alcanzar su pico máximo entre 1347 y, como se lo dije al principio, y 1353. Aunque durante siglos se ha culpado de su origen a las ratas, un estudio del 2018 aproximadamente sugirió que se propagó a través de la pulga y los piojos de las personas. La fiebre, la tos y las manchas en la piel y otros síntomas como la gangrena que dio nombre a la epidemia se extendieron como la pólvora por el norte de África hacia Oriente Medio y Europa, con una mortalidad muy alta de 75 a 200 millones de personas muertas. Dejó esta pandemia, este virus, como fue la peste negra. Wow, qué tremendo es. La segunda pandemia de la que te quiero hablar es la viruela. La viruela se registró en el año 1520, dejando un saldo de 56 millones de muertos. Bautizada así en honor a las pústulas que provocan en la piel. La viruela fue una pandemia devastadora, con una tasa de mortalidad de un 30%. Wow, esto es increíble. Especialmente alta entre niños y bebés. Fue la tasa muy alta de muerte. Y a pesar de que se desconoce su origen, existe evidencia de su existencia en una época muy alta, ya que se han hallado restos en momia egipcia datas del siglo III antes de Cristo. Wow, qué dato tan tremendo. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se extendió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en Europa del siglo XVIII. Y un tercio, escuche bien este dato, y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir
desarrollaba ceguera y quedaban con heridas graves en el rostro. Mira lo que causaba lo que era esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud declaró su erradicación en 1980 tras diversos esfuerzos por globalizar la campaña de vacunación. Sin embargo, se estima que la viruela mató hasta 300 millones de personas solo en el siglo XX. ¡Wow! Y hasta 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. ¡Qué increíble! Pero esto no se compara con ese virus mortal del que yo te vengo a hablar. La gripe española. En 1918 y 1919, después de la culminación de la Primera Guerra Mundial, esta gripe española dejó un saldo de entre 40 a 50 millones de muertes. Al contrario de la que puede parecer debido a su nombre, la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Y pese a su nombre, no se inició en España, aunque no existe un consenso en cuanto a su origen. Muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918, en el contexto de una guerra mundial en la que España era neutral. Ese estado no se censuró la información sobre la epidemia y sus consecuencias, a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico, que eliminaron toda información al respecto con el objetivo de no desmoralizar a las tropas y no mostrar sus puntos más vulnerables al enemigo. Mire lo tremendo que hizo esta gente. Por tanto, los medios de comunicación españoles fueron los primeros en informar sobre la enfermedad y además uno de los países más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. ¡Wow! La censurada de la fatal de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora se sabe que fue causado por un brote de influenza del virus A, del subtipo del H1N1. ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! Y otra de las pandemias de la que te vengo a hablar, y quizás tú no la habías escuchado o no la has conocido, es la plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano. Esto es una pandemia que se registró en los años 541, 542, dejando un saldo de muerte de entre 25 y 50 millones, por el Señor. La información sobre las enfermedades del pasado es más desconocida cuanto más retrocedemos a la historia. Sin embargo, existen evidencias de que sugiere que la llamada plaga de Justiniano se encuentra en 4 lugares entre los más devastadores y provocó la muerte de entre 25 a 50 millones de personas. Según las estimaciones demográficas del siglo VI, supuso la muerte de entre el 13 o el 26% de la población. Su origen se remonta. Este virus infecta las células del sistema inmunitario, mermando la capacidad del organismo para combatir las enfermedades. De las etapas más avanzadas del virus sobreviene el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que ha tenido un gran impacto en la sociedad, no solo a nivel de salud, sino como fuente de
discriminación. Wow, qué tremendo. El VIH o SIDA sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves del mundo. Qué impresionante. Hay que cuidarse, mi gente, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, afirma la Organización Mundial de la Salud, y continúa: a mediados del 2017, 20.9 millones de personas estaban recibiendo terapias antirretroviral en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36.7 millones de personas que viven con VIH estaban recibiendo el tratamiento. Muchos se echan a morir, ya que es una enfermedad que hasta ahora no se le ha encontrado la cura, pero bueno, hay confianza en Dios. Bueno, ya te he hablado de estas 5 pandemias, ahora te quiero hablar de un virus que ha venido matando a millones tras millones. Aún la Organización Mundial de la Salud no tiene un registro. Este virus comenzó desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios en lo que Él le había mandado. Ya después que comieron de aquel fruto que Dios le dijo que no comiera, entró el pecado. Este virus mortal llamado pecado es el virus que se ha encargado de matar a millones de personas en el mundo. Gloria al Señor. Por causa del pecado, cientos y cientos y miles y millones de personas mueren cada día a causa de la droga, del alcohol, de la delincuencia, de la fornicación, del adulterio, de tantas cosas. Este virus, la Organización Mundial de la Salud, no tiene un registro. Quizás del ébola hay un registro de muerte, quizás del SIDA, quizás de la viruela, quizás de la plaga justiniana, quizás de la peste negra, del COVID-19, de todos estos virus. La Organización Mundial quizás no tiene algo certero de cuántas personas han muerto por el virus, pero sí tiene un aproximado. Pero en este virus que te estoy nombrando, que es el virus mortal llamado pecado, la Organización Mundial no tiene un registro, porque este virus sigue matando a miles de personas cada día. Pero aunque este virus también desde el principio tiene una cura, las personas quieren seguir siendo infectadas cada día. Así que es necesario que tú puedas venir a Cristo para que Él pueda sanarte. Es la sangre de Cristo que te cura de ese virus mortal llamado pecado. Acuérdate que el pecado lleva a la muerte, pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Así que si has sido infectado con este virus, la salvación es Cristo. Ven a Cristo para que tú puedas ser sano de ese virus mortal llamado pecado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.